Bueno, muy buenas noches a todas las personas que esperamos que se conecten. Hola en Instagram, ¿cómo estamos? Mucho gusto, me presento, mi nombre es Víctor García y pues hoy voy a tener el privilegio de compartir un pequeño devocional. Esto es muy complicado porque estamos en tiempos de cuarentena, sabemos que la situación es complicada, sabemos que la situación es un tanto difícil y por eso quiero compartir unas palabras de un amigo, de una persona que conocemos muy bien, que se llama Charles Spurgeon. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, me voy a permitir leer, así que no está nada más que antes de que leamos, por favor, pongámonos en posición para tener un tiempo devocional, tener un tiempo de aprender un poquito más de la palabra de Dios. Y pues ya que estamos aquí, oremos, si les parece. Señor Dios, te damos muchísimas gracias porque todas las cosas que tú haces son buenas, son perfectas, son agradables, son hermosas. Consideramos, Dios, que jamás vamos a tener la oportunidad de entender tu mente a plenitud, pero con tal de que consigamos una palabra que salga de tu boca, Dios bastará para ser felices en esta vida. Cristo, te pedimos el favor que nos des un poco más de tu sabiduría. Dios, tu palabra en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que solo los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción, pero que aquel que teme a ti, Dios, ese es el que habitará confiadamente sin temor de mal alguno, Dios. En el nombre de Cristo, te pedimos el favor de que tengas misericordia, de que pongas gracia en mí, de que no mires mi aspecto pecador, ni el de todas las personas que estamos aquí, sino que nos mires con ese amor entrañable de Dios, que nos mires con ese amor inseparable. En el nombre de Cristo Jesús, en el amor del Padre y en la santidad del Espíritu. Amén. Pilatos entregó a nuestro Señor a los lictores para ser azotado. El azote romano era una tortura espantosa. Estaba hecho con fibras de bueyes, a las que se entrelazaban filosas espinas. De suerte que toda vez que el látigo caía, esas agudas espinas producían terrible laceración, arrancando la carne. El Salvador estaba sin duda atado a la columna, y así era azotado. Había sido ya golpeado. Ahora los lictores romanos le infligían posiblemente las más severas de las flagelaciones. Alma, quédate aquí y llora sobre un cuerpo herido. Creyente en Jesús, ¿puedes mirarlo sin llorar? ¿Puedes mirarlo sin llorar mientras está delante tuyo como modelo de agonizante amor? Es a la vez inmaculado como el lirio y el rojo como la rosa, con el carmesí de su propia sangre. Mientras experimentamos la segura y bendita sanidad que sus llagas nos han traído, ¿no arde nuestro corazón de amor y de pena al mismo tiempo? Si alguna vez hemos amado a nuestro Señor Jesús, tenemos seguramente que sentir crecer aquel afecto dentro de nuestro pecho. Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigno nuestros enojos. Lloren los ojos que así te ven. Bello costado en cuya herida ya viva la humanidad, fuente amorosa y un Dios clemente, voz elocuente de caridad. El que lucha con la preciosa sangre de Jesús, lucha con un arma que no conoce la derrota, la sangre de Cristo. El pecado muere en su presencia, la muerte deja de ser muerte, las puertas del cielo se abren, la sangre de Jesús, seguiremos adelante conquistando si confiamos en su poder. Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está en Isaías 55, 53, verso 5. Estas fueron palabras de Charles Spurgeon, uno de los grandes expositores de la Biblia. Y bueno, esta serie se llama Inseparables. Inseparables, pues nace de un versículo por allá en Romanos 8, verso 35, 33, si no estoy mal. Verso
35. Me permito leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Inseparables nace de una difícil situación que estamos viviendo. Para nadie es un secreto que desafortunadamente estamos viviendo tiempos difíciles. Sin embargo, también sabemos que todas las cosas para las que estamos en Dios funcionan para bien. Y esta no es la excepción. Tenemos en mente el hecho de llenar, de ir, de seguir predicando, de dar devocionales, de dar amor, de seguir dando doctrina, así sea por medio de estos medios tecnológicos. Y sabemos que ni siquiera esta interminable pandemia que es el coronavirus puede con el amor de Cristo. Y sabemos que mucho menos nos va a separar del amor de Cristo. Y a partir de aquí es que podemos empezar con este pequeño devocional. Pues a partir de ahora van a haber muchos más devocionales por medio de estas plataformas, que son tanto Instagram como Facebook. Y pues sin más, quiero que por favor vayamos a la primera epístola de Pedro, perdón, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y solo vamos a leer los dos primeros versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Me permito leer. Saludo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean. Para entender estos dos versículos es necesario tener un contexto, claro está. El contexto de este verso es que habían muchas personas que estaban siendo expatriadas de sus naciones, que son las del Pontio, Galacia, Asia, Bitinia, Capadocia, y pues que estaban siendo esparcidos por el hecho de ser cristianos. Para esa época eran más o menos el año 60 después de Cristo, ya los apóstoles estaban bastante entrados en años, y para esos momentos el emperador Nerón estaba haciendo un festín con los cristianos, estaban matando a las personas por el simple hecho de profesar. Para las personas que se están doliendo, para las personas que tienen miedo, para las personas que están perdiendo hogares, para las personas que están quedando huérfanos, sin hogar, sin padres, sin familia, para las personas que están siendo esparcidas y que su fe está flaqueando. Y considero que este texto también puede llegarnos un poco al día de hoy, porque no es un secreto que nos estamos alejando de las personas, queremos abrazar a personas, pero no podemos porque están muy lejos, porque esta pandemia no lo permite, porque hay personas que han muerto, porque hay personas que lo tienen difícil, que tienen que vivir del día a día y no pueden producir por el simple hecho de que todo está quieto, por el simple hecho de que la economía va a tener un golpe y un impacto durísimo en nuestra sociedad. Y sabemos que la sociedad colombiana no está lo suficientemente preparada para recibir un golpe así. Solamente nos queda tener un poco de fe, es lo único que nos queda. Y a partir de ahí es que Pedro el apóstol nos escribe las palabras que están en el versículo 2, las cuales me permito leer nuevamente, que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados en la sangre del Señor Jesucristo y con la sangre del Señor Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicadas. ¿Quién es Pedro? La pregunta es el apóstol, sería la respuesta. Pero más allá, Pedro fue esa persona que negó a Jesucristo. Pedro fue esa persona que fue restaurada y restituida por Jesucristo y que fue instituido como el padre de la iglesia y como fundador de la iglesia. Cuando decimos que Pedro fue la persona que traicionó a Jesús, que negó a Jesús 3 veces, que el mismo Jesús le profetizó que él le iba a negar, podemos entender por ende Pedro, moral, espiritual, psicológica, físicamente, conoce el dolor. Y por eso es que él puede decirle a estas personas que están sintiendo dolor, como tranquilos,
podemos tener fe, gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, estas palabras, gracia y paz, y sean multiplicadas, y todo el verso 2 tienen un contexto impresionante. Primero se nos dice que somos elegidos según la presencia de Dios. Ahora, esto es puramente predestinación. Esto es puramente propósito. Lo que muchos entendemos como predestinación y propósito hace referencia a que Dios de antemano ya sabía que esa situación difícil iba a suceder a aquel que estaba siendo traicionado por él, ya sea Pedro en este contexto o nosotros en este contexto. Jesús ya sabía de antemano que esta pandemia iba a suceder. Jesús ya sabía que esta pandemia iba a llevarse algunas vidas, pero asimismo el apóstol nos puede decir que esto, que aún en medio de esto, perdón, habíamos sido elegidos según la presencia de Dios. Esto quiere decir que antes de la pandemia, que antes de los dolores que íbamos a sufrir, que antes de todas las tribulaciones que íbamos a padecer, en algún momento, como dijo el salmista David, nuestro envío también vieron sus ojos y él nos escogió de antemano para que pudiésemos reinar a plenitud con él después de pasar un poquito de dolor. Luego sigue diciendo en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto también tiene un contexto impresionante. ¿Por qué? Porque se nos acaba de nombrar uno de los contextos, uno de los versículos que fundamentan la Trinidad. Vuelvo y repito. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociados y santificados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto demuestra que en el versículo 1 de Génesis, en donde habla que Dios creó los cielos y la tierra, ahí el contexto habla de Elohim, habla de la Trinidad, también se vuelve a mostrar hasta incluso en los tiempos del Nuevo Testamento, en donde Elohim se vuelve a presentar, y es este mismo Dios. Y tercero, y para terminar este pequeño devocional, se nos muestra que estamos aquí para obedecer y ser rociados con la sangre. 4, verso 8, y me permito leer por ustedes. Éxodo capítulo 24, verso 8, dice así. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto en este contexto significaba que la sangre que era rociada sobre el pueblo era el antiguo pacto, era el pacto que Moisés y Dios estaban estableciendo, y pues que Dios estaba estableciendo con el pueblo de Israel, pero ahora, pasando al contexto de la primera epístola de Pedro, nos muestra el nuevo pacto que Dios que Dios ha preparado por nosotros, que Dios ha culminado por nosotros, por medio de la propiciación de nuestros pecados a través del Señor Jesucristo. Y es a partir de ahí donde, con dos solos versículos, podemos sacar tanto estudio y tanta gracia para nosotros. Entonces, teniendo en cuenta estos dos versículos, tanto Éxodo capítulo 24, verso 8, como primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, nos podemos dar cuenta que Dios ha instituido un nuevo pacto para nosotros en Cristo Jesús, que nos había establecido antes y nos había predestinado antes para estar con Él, para obedecerle a Él y para estar en santidad, que es lo más importante, porque sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Y bueno, este fue nuestro pequeño devocional, Inseparables. Espero que les guste, espero que los llene. Estén atentos a todas nuestras redes, estén atentos todos los, eh, ay, se me olvidó la palabra, a todos los, a todas las enseñanzas que vamos a estar dando por estos medios, tanto en YouTube como en Facebook. Vamos a estar también más atentos en Instagram. Pueden preguntarnos, pueden enviarnos cualquier pregunta en el grupo de WhatsApp. Vamos a estar mucho más pendientes y a partir de ahora Inseparables va a ser una serie que se va a hacer constantemente, por lo menos hasta donde el coronavirus y Cristo no lo permitan. Más que todo, despediremos. Señor Jesús, te damos
muchísimas gracias, Dios. Sabemos que estos tiempos son difíciles y tú lo has querido así, Dios. Tú de antemano sabías que íbamos a pasar estos tiempos, Dios, pero que aún así nos mantendríamos en santidad en el Espíritu, Dios, que estaríamos aquí obedeciéndote y seríamos rociados por la sangre de Cristo, Dios. Todo en la predestinación del Padre, Señor Jesús. Te damos muchísimas gracias, Dios. Te damos muchísimas gracias porque esto es aliento para nuestras vidas, Dios. La palabra sigue siendo un gran consuelo junto con el Espíritu que nos guía, Dios. Siguen siendo mucho consuelo para nosotros en estos tiempos difíciles. Te pedimos, por favor, que tengas en cuenta a las personas que se están perdiendo en estos momentos, Señor, que han muerto y se han perdido, Dios, porque nadie ha podido hacer nada. Te pedimos el favor de que también tengas en mente a las personas que pasan hambre, Dios. Ayúdanos a dar un poco más, ayúdanos a ser más solidarios, Dios, y ayúdales a ellos, Dios, a tener sus manos extendidas para recibir la bendición que tú les das. En el nombre de Cristo, Dios, bendecimos a todas las personas de Generación Valiente. Cuídalos, cuida a sus familias, Dios, cuida su espíritu, cuida su relación contigo, Dios, que así como lo decía Levítico, que el fuego nunca deje de cesar en sus vidas, Dios, que el fuego nunca se apague, Dios, que nuestro fuego nunca se apague. Cuida nuestras vidas, cuida nuestra mente. Te pedimos el favor, Dios, de que si es tu voluntad, Dios, nos saques de esta situación complicada, pero aún si no lo fuera, Dios, aún si no es tu voluntad, tenemos plena confianza en que harás que hagas lo que tú hagas, Dios, será lo mejor, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos y honramos a todas las personas que estuvimos en este directo, Dios, pero aún más te honramos a ti, Cristo. Te honramos a ti porque eres Rey. Te honramos a ti porque te dijiste como ese león, Dios, porque existe la muerte y porque por tus llagas somos salvos. Y no importan las llagas de estas enfermedades, de estas pandemias, Dios, no son nada comparadas a tu sacrificio, Dios. En el nombre de Cristo, Dios, bendecimos este directo. Amén y amén. Muchísimas gracias. Y pues bueno, esto fue todo. Gracias.